Sígueme en Instagram, gracias. Este caso sucede en Estados Unidos. En 1971, en un tranquilo suburbio, un hombre se convirtió en un aniquilador de familias, que es un término real reservado para los criminales más diabólicos. La casa quedó intacta por semanas. Dentro, solo himnos religiosos reproducidos por altavoces rompían el silencio. Fotografías repartidas por la casa mostraban a una típica familia americana viviendo el sueño americano, hasta que el perpetrador destruyó a su propia familia y cortó su rostro de cada una de las fotografías para preservar su libertad. Nadie sabía a dónde fue o en quién se convirtió. Eso fue hasta que se descubrió casi 20 años después y por un extraño giro del destino. Conoce a John Emile List. John nació en Bay City, Michigan, en 1925. Era hijo único y fue criado en un hogar luterano estricto. John fue descrito como un chico tranquilo y meticuloso que encontraba consuelo en el orden y la devoción religiosa. Se mantenía a sí mismo y rara vez se salía de la línea. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, John se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió como técnico de laboratorio. Después de la guerra, utilizó fondos gubernamentales para obtener títulos en negocios y contabilidad en la Universidad de Michigan. Pero para 1950, el ejército lo llamó nuevamente al servicio activo para la Guerra de Corea. Fue alrededor de este tiempo que John conoció a una mujer llamada Helen Taylor, una viuda cuyo primer esposo había muerto en combate. John y Helen se casaron en Maryland en 1951. Adoptó a la hija de Helen de su matrimonio anterior y más tarde tuvo 3 hijos propios: Patricia, John Jr. y Frederick. Patricia era la mayor. Ella era apasionada por el teatro y esperaba algún día convertirse en actriz, pero John desaprobaba esta ambición y la consideraba moralmente inapropiada. En la escuela, Patricia era amigable y extrovertida, pero en casa a menudo chocaba con su padre por sus intereses y su comportamiento. John Jr. era un joven excepcional, atlético y estudioso. Jugaba en el equipo de fútbol de la preparatoria y era conocido como un joven educado y un estudiante confiable. Era el más físicamente activo de los 3 y a menudo intentaba cumplir con los estrictos estándares de su padre y alinearse con sus intereses. Frederick, el menor, era tranquilo, gentil y disfrutaba sumergirse en un buen libro. De los 3, tenía el temperamento más calmado y estaba muy apegado a sus hermanos mayores. Los 3 niños asistían a la escuela dominical y grupos juveniles de su iglesia. Para los forasteros, los niños List eran bien educados y devotos. Vivían bajo las estrictas reglas de la fe de su padre y sus altas expectativas. Durante la próxima década, John trasladó a su familia de estado en estado mientras ascendía en la escalera corporativa. Para 1965, había asegurado un puesto como vicepresidente y contador jefe en un banco en Nueva Jersey. Con mayores ingresos, compró una mansión victoriana de 19 habitaciones llamada Breeze Knoll, en el afluente suburbio de Westfield. La madre de John, Alma, estaba envejeciendo y necesitaba algo de apoyo, así que se mudó con la familia. Desde el exterior, la vida de John parecía un retrato de éxito y orden moral. Asistía a la iglesia, enseñaba en la escuela dominical e incluso lideraba un grupo de Boy Scouts. Los vecinos decían que era educado pero rígido. Usaba corbata hasta cuando cortaba el césped. Pero los vecinos no vieron la presión que se acumulaba en su interior. Helen había contraído sífilis años antes y nunca se lo dijo a John. Cuando él se enteró, el matrimonio se deterioró. En público, mantenía una apariencia compuesta, pero a puertas cerradas, las grietas se mostraban. Para 1971, la imagen meticulosamente cuidada de John comenzó a desmoronarse. Había perdido su trabajo en el banco a principios de ese año y no se lo contó a nadie. Cada mañana se ponía su traje y salía de la casa como si fuera a trabajar, cuando en realidad pasaba sus días sentado en la estación de tren,
leyendo periódicos y evitando sospechas. En casa, las cuentas se acumulaban. Estaba atrasado aproximadamente $11,000 en la hipoteca de su mansión. Por cualquier estándar, esta es una cantidad enorme, especialmente en ese momento. Ajustado por inflación, eso es alrededor de 88,000 en el dinero de hoy. Había sacado una segunda hipoteca para mantenerse a flote, pero incluso entonces, eso ya no era suficiente y su orgullo no le permitía admitir la derrota o aceptar ayuda. Creía que pedir ayuda o depender de la asistencia social traería deshonra al nombre de la familia. Después de un tiempo, John comenzó a ver su situación como desesperada. Estaba convencido de que el fracaso no solo destruiría el estilo de vida de la familia, sino también su integridad espiritual. Pero no solo esto, la condición de Helen empeoró las cosas. Se había vuelto cada vez más enferma y retraída. Pasó muchos días en cama, sufriendo de dolores de cabeza y depresión, y usaba alcohol para aliviar el dolor. John tenía que cocinar y administrar el hogar además de su desempleo secreto. Durante las pocas apariciones públicas, incluso lo humillaba. A menudo mencionaba cómo su primer esposo era sexualmente favorable. Ya no asistía a la iglesia y para John su ausencia de la adoración era una señal de decadencia moral. Siendo tan rígidamente dogmático en su sistema de creencias, creía que su alma estaba en riesgo, o eso diría más tarde. Los niños también estaban abrazando las libertades de la era de formas que alarmaban a su padre conservador. Patricia se había apasionado por la actuación y el teatro. John encontró esto profundamente inapropiado. Le preocupaba que ella abandonara su fe y corrompiera a sus hermanos menores. Luego comenzaron a circular rumores de que Patricia estaba investigando la brujería, ya sea para la escuela o por curiosidad personal. Nuevamente, en la cosmovisión de John, esto era una señal de peligro espiritual. Él la confrontó acerca de sus intereses y se obsesionó cada vez más con su comportamiento. Una vez la sorprendió fumando y reaccionó con furia. La ropa moderna, la música, la independencia, todo ello hizo que John sintiera que la estructura moral de su familia se estaba desintegrando ante sus propios ojos, y la familia podía ver que esto le estaba afectando. Supuestamente, Patricia le dijo a un profesor, a medio bromear, que su padre podría matarlos a todos, y trágicamente tenía razón. John ya estaba pensando en estas líneas. Creía que su familia se estaba alejando demasiado de los valores que él apreciaba. Comenzó a ver la muerte como la única forma de salvarlos. Un psiquiatra describiría más tarde el pensamiento de John como fijado e inflexible, pero John lo veía como claridad. Se convenció a sí mismo de que Dios entendería lo que estaba a punto de hacer, y por lo tanto tenía que ponerse a trabajar. Planificó todo en detalle. Se aseguró de que las escuelas de los niños y los empleadores creyeran que estarían fuera visitando a familiares a principios de noviembre. Canceló las entregas a la casa, incluyendo leche, periódicos y correo. Incluso verificó que la madre de Helen no vendría a visitar como se esperaba. Para la primera semana de noviembre, todas las preparaciones estaban completas. La casa estaba lista. John se consideraba un hombre sin otras alternativas. No pudo salvar a su familia de la ruina en esta vida, así que en cambio los enviaría al cielo. En la mañana del martes 9 de noviembre de 1971, John se despertó temprano y se preparó para lo que había planeado. Ayudó a sus hijos a prepararse para la escuela y los envió como de costumbre. Patricia, John Jr. y Frederick salieron por la puerta, sin saber de los siniestros planes de su padre. La casa se volvió silenciosa. John luego se dirigió a su garaje para recuperar 2 pistolas. Tenía una pistola semiautomática de 9 milímetros y un revólver de calibre 22. Eligió su momento con cuidado. Su esposa Helen estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando su café matutino habitual. Acercándose por detrás, John levantó la pistola de 9 milímetros y disparó a Helen en el lado de la cabeza a corta distancia.
La sangre brotó de su cráneo mientras su cara se estrellaba contra la mesa. Ella murió al instante. John se tomó un momento para calmarse. Luego subió las escaleras hasta el tercer piso. Su madre Alma estaba en su pequeño apartamento en la mansión preparándose el desayuno. John entró y se acercó directamente a su madre. No dijo nada. Simplemente levantó el revólver y disparó un tiro por encima de su ojo izquierdo. Alma se derrumbó y murió en su silla. Después, John cubrió su herida con un paño. Más tarde afirmó que mató a su madre para ahorrarle el shock de lo que estaba por venir. Regresó a la planta baja y arrastró el cuerpo de Helen al salón de baile. Luego intentó mover el cuerpo de Alma, pero lo encontró demasiado pesado, así que simplemente la dejó arriba. Limpió la sangre del suelo de la cocina y colocó las vainas de los cartuchos gastados en el bote de basura. Luego se preparó algo de almuerzo como si nada hubiera pasado y se sentó en la mesa donde acababa de asesinar a su propia esposa. Con las dos mujeres adultas muertas, el siguiente paso de John fue lidiar con sus hijos cuando regresaron a casa. Más tarde esa tarde, Patricia fue la primera en llegar a casa. John la recibió en la puerta principal. Patricia nunca podría haber esperado lo que iba a suceder a continuación. Antes de que Patricia pudiera decir algo al entrar a la casa, John levantó su pistola una vez más y disparó a su hija en la cabeza. Luego arrastró su cuerpo al salón de baile y la acostó junto a su madre. Poco después entró Frederick, el más joven. John le disparó de la misma manera que a su hermana, madre y abuela. Luego recogió el cuerpo sin vida de su hijo y lo llevó al salón de baile. John Jr. estaba en la escuela por la tarde y tenía un partido de fútbol. Así que John condujo hasta la escuela y vio el juego desde las líneas laterales. Es un pensamiento escalofriante, sabiendo que el resto de la familia acaba de experimentar un final brutal. Cuando terminó el juego, le ofreció a su hijo llevarlo a casa. Los dos se subieron al coche y comenzaron a conducir de regreso a la mansión. Entraron a la casa juntos. En algún momento dentro, John sacó la pistola y disparó a su hijo. Pero a diferencia de los demás, John Jr. no murió de inmediato. Había signos de una ligera lucha, pero John disparó repetidamente, golpeándolo con múltiples balas hasta que dejó de moverse. Terminó disparando a su hijo en el pecho y en la cara, e inevitablemente su cuerpo se añadió a la fila en el salón de baile. Para las 5 de la tarde, John había asesinado a 5 miembros de su familia. Acomodó sus cuerpos en sacos de dormir debajo del tragaluz original de vidrio manchado de Tiffany. En efecto, había convertido su casa en una tumba. Lo que siguió fue un ritual aireado y siniestro. Bajó el termostato para ralentizar la descomposición. Luego puso una radio para reproducir música religiosa a través del sistema de intercomunicación y finalmente las luces se apagaron. Escribió una carta a su pastor de 5 páginas de longitud en la que describía sus acciones. Afirmó que su familia había perdido la fe y estaban cayendo en la corrupción. También dijo que no podía dejar que enfrentaran la vergüenza de la ruina financiera. Creía que los había salvado de la condenación. Antes de firmar la carta, pidió perdón y explicó que tenía la intención de desaparecer. A continuación, procedió a firmar la carta y la dejó en su escritorio. Luego, John eliminó todas las fotografías de él de la casa. Esta acción en particular fue meticulosa. Cada fotografía en la casa de 19 habitaciones. Tomó un par de tijeras y cortó su rostro como si nunca hubiera estado allí. Estaba claro que no quería que la policía tuviera una imagen precisa de su rostro. Ahora, después de esto, algunos creen que se fue de inmediato, pero otros piensan que durmió en la casa esa noche con los cuerpos dentro de la vivienda. Sin embargo, antes de desaparecer, retiró dinero en efectivo de las cuentas bancarias de su madre y empacó algunas pertenencias. Luego condujo hasta el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York y abandonó el coche familiar para crear una pista falsa. No abordó un vuelo ese día. En cambio, tomó un tren y desapareció en la oscuridad.
Para cuando la policía encontró los cuerpos, casi un mes después, John ya se había ido. Durante casi 4 semanas, nadie se dio cuenta de que algo estaba mal. John había cancelado todo, así que nada se había acumulado en la puerta o en el buzón. Y por supuesto, les dijo a las escuelas de los niños y a los trabajos de medio tiempo que iban a visitar a un pariente enfermo y que no estarían por algún tiempo. Las luces de la mansión se encendían y apagaban automáticamente. Los vecinos creían que la casa simplemente estaba vacía, pero dentro los cuerpos permanecían sin ser perturbados, pudriéndose. Con el tiempo, las luces comenzaron a apagarse una por una, pero aún así nadie revisó el interior. Pero la profesora de drama de Patricia se preocupó e intentó llamar a su casa sin obtener respuesta. A principios de diciembre, los vecinos no los habían visto durante un tiempo, por lo que contactaron a la policía. El 17 de diciembre de 1971, los oficiales de policía realizaron una verificación de bienestar. Hallaron las puertas cerradas con llave, así que un oficial entró por una ventana abierta del sótano y percibió que la casa estaba inusualmente fría. También podía escuchar algo bastante etéreo, dada la situación. Escuchó música de órgano resonando suavemente desde los altavoces en toda la casa. Y luego el olor lo golpeó. El sonido era acompañado por el olor a descomposición espeso en el aire. En el salón de baile, la policía descubrió los cuerpos de Helen, Patricia, John Jr. y Frederick, cada uno acostado en una bolsa de dormir con una herida de bala en la cabeza. Y arriba encontraron a Alma muerta en su apartamento. Encontraron una nota que les advertía que no tocaran nada y que llamaran al pastor de la familia. Luego se trajo al FBI para ayudar en lo que se convertiría en una de las mayores cacerías de fugitivos de la década. Los agentes rastrearon a John hasta el aeropuerto John F. Kennedy. Allí encontraron el coche familiar abandonado en un estacionamiento de largo plazo y rápidamente descubrieron que esto se dejó allí para despistarlos. No existían transacciones con tarjeta de crédito, solicitudes de empleo a su nombre, ni rastro documental. Y la única imagen que la policía pudo usar fue de un antiguo pasaporte y un descolorido anuario de la escuela secundaria. Apenas había algo de lo que partir. Los investigadores distribuyeron carteles de buscados por todo el país. Llegaron sugerencias, pero ninguna llevó a su ubicación. Como puedes imaginar, antes de mucho, el caso se enfrió. Los meses seguían pasando y luego los años. El FBI archivó 10 volúmenes de avistamientos y pistas falsas. Algunos sugirieron que había huido a Canadá. Otros afirmaban que vivía como un vagabundo en California. Incluso un informante especuló que él era el infame secuestrador conocido como Dan Cooper Cooper. Pero esa teoría fue investigada y fue descartada. Entonces, ¿a dónde fue Con? Bueno, John había construido una nueva vida. Viajó a Michigan y luego a Colorado. A principios de 1972, había creado una nueva identidad bajo el nombre de Robert Clark. Inicialmente trabajó como cocinero en el área de Denver y luego se mudó al centro de Denver y encontró un puesto como preparador de impuestos. Luego se unió a una iglesia luterana y se ofreció para llevar a los miembros ancianos al servicio. Se mantenía a sí mismo y nunca hablaba sobre el pasado. Sabía que sus nuevos amigos feligreses no aprobarían sus formas asesinas. En 1977, durante uno de los picnics de la iglesia, conoció a una mujer llamada Dolores y los dos comenzaron a salir. Para 1985, se casó con ella y la pareja se mudó a Maryland, Virginia. John le había dicho que su primera esposa había muerto de cáncer, por lo que Dolores nunca sospechó la verdad. Pero eso no significaba que la verdad no sería descubierta. En 1989, el programa de televisión Los Más Buscados de América transmitió un especial sobre el caso de John List. Para entonces, habían pasado 17 años y medio desde los asesinatos. Un artista forense había creado un busto de arcilla envejecido y progresado de cómo podría lucir John como un hombre mayor.
El artista, llamado Frank Bender, había creado una representación escalofriantemente precisa, incluso hasta las gafas gruesas y su línea de cabello en retroceso. Esto debió haber sido una tarea difícil, debido a la limitada evidencia fotográfica, además de su foto del anuario escolar encontrada en la casa años antes. Los investigadores vieron esto como algo poco probable, pero el segmento llegó a millones de espectadores. La respuesta fue abrumadora y condujo a más de 200 consejos identificando posibles avistamientos de John List alrededor del país, pero casi todos ellos eran sin sentido. Sin embargo, un consejo sí destacó. Wanda Flannery había sido vecina de los Clarks en Denver. Vio el busto en la televisión e inmediatamente lo reconoció como su antiguo vecino, Robert Clark, pero ella lo conocía como Bob. Pero Wanda no conocía la nueva dirección de Bob, pero el FBI pronto la rastreó. Menos de 2 semanas después de la transmisión, el 1 de junio de 1989, el FBI y la policía local descendieron sobre su pequeña y tranquila oficina de contabilidad en Virginia. Finalmente, John List fue detenido sin incidentes. En el momento de su arresto, no confesó su identidad. De hecho, insistió con calma que él era Robert Clark y que esto simplemente era un caso de identidad equivocada. Sin embargo, los investigadores estaban bien preparados. Obtuvieron huellas dactilares de este Bob Clark y en cuestión de horas las habían coincidido con una antigua impresión de servicio militar de John List. Por fin se había revelado el alias. Confrontado con esta evidencia, John finalmente admitió quién era realmente. Luego fue extraditado de vuelta a Nueva Jersey para enfrentar la justicia por los asesinatos. En agosto de 1989, el gran jurado del condado de Union acusó a John de 5 cargos de asesinato en primer grado, un cargo por cada uno de su esposa, madre y 3 hijos. John List se declaró no culpable y su caso procedió a juicio a principios de 1990. Después de muchos años, John se paró en un tribunal para responder por sus crímenes. En este punto, era un hombre de 64 años, de voz suave y un ex maestro de escuela dominical, y se le acusaba de masacrar a toda su familia a sangre fría. Cuando comenzó el juicio, se convirtió rápidamente en un circo mediático. La defensa de John no negó que él fuera el asesino. Las pruebas físicas y su propia carta de confesión lo hicieron innegable. En cambio, presentaron una defensa de locura, alegando que John sufría de un trastorno mental que le impedía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Un psiquiatra designado por el tribunal testificó que John sufría de trastorno obsesivo-compulsivo, lo que lo hacía rígido e incapaz de ver alternativas en situaciones estresantes. Según este psiquiatra, las fervientes creencias religiosas de John, combinadas con su trastorno de personalidad y su desesperación financiera, crearon un estado mental en el que sentía que no tenía más opción que asesinar a toda su familia. Luego señalaron su larga historia de comportamiento concienzudo, respetuoso de la ley y de profunda fe. Utilizaron esto como evidencia para afirmar que no era un hombre violento por naturaleza, sino un hombre roto que simplemente se quebró. Sin embargo, los fiscales argumentaron enérgicamente que John List sabía exactamente lo que estaba haciendo y que esto era un asesinato en primer grado, puro y simple. Enfatizaron el nivel de planificación y ejecución a sangre fría. John tuvo meses para reconsiderar y no lo hizo. Disparó a sus víctimas, a menudo por detrás sin previo aviso, y llevó a cabo pasos prácticos para evadir la captura. El fiscal del condado de Union testificó que los crímenes de John no fueron el resultado de un estallido incontrolable, sino más bien un acto calculado por un hombre que quería deshacerse de lo que consideraba cargas. La fiscalía recordó al jurado cómo John List cerró sus cuentas bancarias, ordenó la escena del crimen y actuó con normalidad en el partido de fútbol de su hijo. Estas son difícilmente las acciones de alguien que está pasando por un brote psicótico, y de hecho muestran que él tenía una mente deliberada y racional.
Pero la prueba más condenatoria vino del propio John, la evidencia de la carta de confesión de John a su pastor. En esa misma carta, John detalló su motivo con gran detalle, quejándose de problemas financieros, decadencia moral y admitiendo explícitamente: los maté para salvarlos del mal. Esta carta dejó pocas dudas de premeditación. Confrontados con las propias palabras de John y las abrumadoras pruebas, el jurado lo encontró cuerdo y culpable de los 5 cargos de asesinato después de solo 9 días de juicio. El 12 de abril de 1990, John Emil List fue condenado por 5 cargos de asesinato en primer grado. En la sentencia al día siguiente, John finalmente rompió su estoico silencio. En una breve declaración, dijo que lamentaba lo sucedido, pero no asumió la plena responsabilidad. El juez entonces impuso la máxima sentencia: 5 cadenas perpetuas en prisión para ser cumplidas consecutivamente. Esto aseguró efectivamente que John List nunca sería elegible para libertad condicional. John List, quien tenía 64 años en ese momento, fue llevado esposado para comenzar su vida detrás de las rejas. La largamente postergada rendición de cuentas por fin llegó. Con el tiempo, concedió algunas entrevistas a periodistas. En una de ellas, expresó arrepentimiento por lo que había hecho, pero insistió en que creía que era necesario en ese momento. Dijo que rezaba por perdón todos los días, pero nunca mostró remordimiento por las vidas que había tomado. John dijo que nunca se hizo nada a sí mismo, porque eso sería un pecado que le habría impedido entrar al cielo. Creía que al mantenerse vivo y arrepentirse, aún podría reunirse con su familia en el más allá. Esta lógica sustenta el pensamiento distorsionado que lo llevó a cometer un asesinato masivo. Nunca reconoció completamente la magnitud de sus crímenes y en las entrevistas siempre se mantuvo tranquilo y racional. Para muchos, aún parecía un contador anciano, en lugar de un hombre que había ejecutado a toda su familia. El pueblo de Westfield nunca olvidó lo que sucedió. La mansión donde ocurrieron los asesinatos fue destruida por un incendio en 1972. Se determinó que el incendio era sospechoso, pero nunca se acusó a nadie. La casa en mal estado fue demolida posteriormente. Se construyó una nueva propiedad en el sitio, pero la tierra siguió asociada con la tragedia. La historia de John se volvió un elemento constante en los medios sobre crímenes reales. Se produjeron libros, documentales y adaptaciones ficticias a lo largo de los años. Escritores y psicólogos estudiaron el caso como un ejemplo de libro de texto de un aniquilador de familias. Este término describe a una persona, generalmente un padre, que mata a toda su familia en un solo acto de control y destrucción. John List murió en prisión en 2008 debido a complicaciones relacionadas con la neumonía. Tenía 82 años. Nunca mostró remordimiento y nunca buscó el perdón de la familia extendida. Probablemente permaneció satisfecho con lo que había hecho. Gracias.